una vez más a las transmisiones de Fundación Mi Colmena, acompañándolos con charlas para vivir sanamente. Bueno, vamos a ver quién se va conectando para entrar un poquito de dónde nos escriben, de dónde hay información, de dónde hay personitas. Mi nombre es Carolina Albarracín, estoy en Bogotá, Colombia. Y bueno, hoy los acompaño con el tema del árbol transgeneracional que encontramos allí, cómo hacerlo y cómo podemos llegar a tener información un poquito más de esto. Entonces vamos a esperar un poquito que se conecten más personitas. Voy a ir mirando aquí, si nos cuentan de dónde se conectan, si nos cuentan expectativas o algo así. Súper genial porque hacemos la charla un poquito más amena, menos rígida, así que súper chévere que nos empiecen a comentar desde ya. No me sale aquí, vamos a esperar un poquitico. Por favor, escriban de dónde nos están acompañando y que podemos acompañarlos hoy con este tema, árbol transgeneracional. Yo soy terapeuta holística y trabajo con la energía y también con la energía de los ancestros, cómo nuestros ancestros se reflejan en nuestro árbol, cómo a partir de todas las situaciones que vivimos o que viven nuestros ancestros, se refleja las cositas para sanar. ¿Cómo sabemos que es del árbol? Bueno, ya lo vamos a saber en 5 minuticos. Vamos por lo pronto a una pequeña cortecito y ya les estaré contando más de esto. Burka, buenas noches. El planeta estuvo habitado por ángeles que se cruzaron con las hijas de los hombres y que dieron una raza de híbridos que se llamaron los Nefilim. Se pintaban ángeles con alas en Sumeria hace 6.000 años. Hay un libro apócrifo que se llama Enoch, que perteneció durante mucho tiempo al canon de las escrituras, luego lo sacaron. Y ellos se encargan de ser los comunicadores. La fantasía humana es ilimitada. En el canal de Nativos Media vamos a estrenar Historia de los Ángeles. La historia de los ángeles. El planeta estuvo habitado por ángeles que se cruzaron con las hijas de los hombres y que dieron una raza de híbridos que se llamaron los Nefilim. Se pintaban ángeles con alas en Sumeria hace 6.000 años. Hay un libro apócrifo. El planeta estuvo habitado por ángeles que se cruzaron con las hijas de los hombres. Listo, buenas noches, ahora sí. Genial el acompañamiento, gracias a los que nos están saludando desde Argentina, desde Colombia, aguantando frío hoy un ratico. Así que nada, vamos a arrancar con el tema. Entonces, lo primero que vamos a mirar es cómo se hace el árbol transgeneracional. Y para esto voy a acompañarme hoy, bueno, con este gráfico. Entonces, como tenemos este gráfico, así se ve mejor, listo. Entonces vamos a coger una hojita y vamos a empezar a realizar nuestro árbol. Si vamos a representar el hombre, vamos a colocar un triángulo. Si vamos a representar la mujer, vamos a colocar un círculo. Para representar quién es la persona que está consultando el árbol, si somos mujer, vamos a hacer el círculo y lo vamos a colocar dentro de un cuadrado. Y si es un hombre quien está consultando el árbol, lo vamos a colocar triángulo dentro de un cuadrado. Para uniones libres, vamos a hacer la unión de hombre y mujer con una sola línea, como está aquí. Para uniones
de matrimonio, vamos a hacer la unión con 2 líneas en la parte inferior. Cuando hay abortos, siempre se debe colocar la presencia de los abortos en el árbol y vamos a colocar la línea punteada. Si es hombre, obviamente triángulo, si es mujer, círculo, y si no sabemos el sexo de la pérdida de ese bebé, vamos a colocar un cuadrado. Cuando hay separación de esa unión, vamos a colocar la rayita de esta unión y vamos a atravesar una línea como un slash. Y si es divorcio con documentos, con papeles ya realizado el divorcio legal, vamos a colocar doble raya. Entonces, les sugiero, mientras vamos abordando toda la charla, vayan empezando a hacer su árbol transgeneracional para que se den cuenta un poco. Al final voy a hacer un poco de retroalimentación y podrán ir preguntando. Entonces, ¿por qué buscamos en el árbol? ¿Cuál es la idea de buscar en nuestro árbol transgeneracional? Resulta que nuestros ancestros o la información que traemos de nuestros ancestros lo traemos a través de nuestra genética, de nuestro ADN, así como traemos el color del cabello, el color de los ojos, nuestra contextura física, toda nuestra información, nuestro biotipo y demás. También traemos las situaciones emocionales que pudieron hacer o poner en peligro al clan. ¿Por qué? Porque para nosotros, que somos seres sociables, que somos seres de manada, que somos también animalitos, es muy importante todas esas adaptaciones o todas esas cosas que pasaron en el árbol donde hoy nos toca venir a adaptarnos y nos toca venir, digamos que a superar, porque si hubo algo allí que puso en riesgo el clan, que puso en riesgo su supervivencia, pues es menester que sigamos trabajándolo para que las generaciones nuevas no se afecten, no tengan los mismos conflictos y pues la permanencia de la especie continúe. Entonces, ¿cómo saber que una situación viene del árbol? Cuando la situación es desproporcionada. No es lo mismo si yo siento mi duelo y lo siento de una forma tranquila, así duro muchos años en duelo. No es lo mismo cuando yo me siento mal, por ejemplo, con mis parejas, pero cuando quiero tener pareja y definitivamente no me resulta ninguna relación, puede haber algo allí de ancestros porque es una relación desproporcionada. Cuando hay una relación emocional, cuando hay algo impulsivo, cuando hay algo irracional, debemos mirar la situación del árbol. Palabra que expresa, digamos que, ¿cómo se expresa o cómo se sana con el árbol? Cuando nosotros expresamos, cuando ya nosotros verbalizamos esa situación que el árbol estaba reflejando, ese secreto quizá, esos conflictos del árbol, entonces es muy posible que empiece a sanar. ¿Cómo sabemos si realmente llegamos al punto? Porque hay una liberación emocional interesante, porque hay movimiento en nosotros mismos y puede haber incluso llanto y algo de emoción allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el árbol o cómo vamos a ver con el árbol? Yo puedo sospechar que soy un doble, yo puedo sospechar que soy un yaciente, yo puedo sospechar muchas cosas del árbol que ya vamos a verlo un poquito más, pero entonces vamos a revisar esta información con las fechas sobre todo y con los nombres. Entonces, para las fechas vamos a ver esta tablita. Espero que la vean. Bueno, no se ve muy claramente. Aquí está. Entonces, si ven, bueno, acá me toca maroma. Ok, así estamos. Entonces, en la fila, en la columna 1, vamos a colocar el 1, el 2, en la columna 1, el 1, en la columna 2, el 2, el 3. Pero también vamos a colocar los meses, enero, febrero, marzo. Son solamente 3 columnas, 4 filas. Y repetimos y colocamos allí los meses. Enero, febrero, marzo, empieza al otro lado, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esto se llama un vals transgeneracional. ¿Con qué fin? Con el fin de mirar de quién somos dobles, de quién, con quién tenemos afinidad, con quién estamos en relación con el árbol. Entonces, si por ejemplo yo cumplo
el mes de marzo, voy a voltear esto aquí, así yo no me vea tanto. Entonces, si yo cumplo en el mes de marzo, voy a ser afín con las personas que están en toda la columna. Junio, con septiembre y con las personas que están en diciembre. Esas van a ser mis afinidades, son con los que me llevo mejor, con los que comparto mayor información, con los que entiendo muchas cosas y puedo, digamos que transmitir la información. Ahí están mis afinidades. ¿Quién va a ser mi maestro en el árbol? El que está 6 meses después. Entonces hablaría de las personas que están en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el mes de septiembre. Va a ser mi maestro, es la persona de la que yo vengo a aprender, de la que yo vengo a calcar. ¿Cómo tener información de esas fechas? Entonces, como les digo, yo nací el 10 de marzo. El 10 del 03. Y voy a tener en cuenta menos 10 días que me daría el 1 de marzo, más 10 días que me daría el 20 de marzo. Las personas que nacieron o las personas que están en este rango entre el 1 de marzo y el 20 de marzo estarían en una afinidad conmigo y es allí donde yo debo buscar la información de todo lo que está sucediendo en el árbol. Cuando por ejemplo es una persona que nació el 1 de marzo, debo buscar entonces la afinidad a febrero más o menos 21. Acá no iría en la primera columna, en la tercera columna, sino también habría afinidad con las personas de la columna 2, porque me toma de alguna manera estos más 10 menos 10 febrero. Entonces iría a buscar los que nacieron en febrero y los que nacieron hasta el 10 de marzo. Siempre debo tener en cuenta ese más 10 menos 10 para buscar las afinidades y la información en el árbol. Entonces, ya teniendo esta información, ustedes pueden entrar a averiguar quiénes están con ustedes dentro del árbol y ya pueden empezar a construir dentro del árbol. Voy a ir mirando acá por si veo informacioncita. Bueno, recordarles antes de meterme en el tema que la próxima semana que empieza noviembre vamos a hacer con Fundación Mi Colmena la feria holística el primer fin de semana y que deben aprovechar, está el 50% muchas de las terapias y bueno, más sorpresitas para ustedes. Y está también la sanación con Luis Arellana, que ayer publicó, entonces para que manden sus mensajes a WhatsApp o a Facebook de Fundación Mi Colmena. Entonces seguimos. ¿Qué buscamos con estas fechas? Los dobles. Los dobles entonces, ¿quiénes son? Es esa persona que yo vengo a representar o a continuar la vida de este ser humano. Entonces, ¿qué pasa con ese doble? Debe estar en mi misma fecha de nacimiento, puede estar en fecha de concepción. ¿Cómo sabemos cuál es la fecha de concepción? 3 meses después. Entonces, si yo nací el 10 de marzo, debí ser concebida el 10 de junio. Esas personas que están en el mes de junio, puedo mirarlos como mi doble. Y allí es donde, digamos, yo puedo hacer el doble. ¿Cómo sé que puedo ser un doble? Por reparación es la polaridad contraria de mi ancestro. Es decir, si mi abuelo fue alcohólico y yo estoy reparando, puedo rechazar absolutamente el alcohol y puedo, digamos que, no tomarme absolutamente nada, ser un abstemio. Pero puedo duplicar también y también ser alcohólico. Entonces está esa doble información. Si estoy repitiendo por reparación o si estoy repitiendo por duplicidad. También cuando reparo puedo, por ejemplo, meterme en Alcohólicos Anónimos y ser voluntaria allí. Allí también estoy reparando. Puedo ser terapeuta especializada en adicciones. Allí también estoy reparando a ese abuelito que fue alcohólico. O puedo estar, digamos que, acompañando a personas en el alcoholismo o en adicciones para poder acompañar esa situación del abuelo. ¿Cómo sé? Ya les digo, por las fechas, siempre verificar las fechas.
Puedo ser doble por fecha, puedo ser doble por el nombre, puedo ser doble por parecido físico. Entonces, si por ejemplo a ti te están diciendo, eres igualita a tu bisabuela, eres igualito a tu tía, tataratía, eres igualito a, en fin, a quien te digan, es allí donde debes también poner un poquito de atención para trabajar el árbol. Estoy mirando porque no quiero que se me pase nada de lo que les tenía preparado. Entonces, ¿quién es un maestro para nosotros? ¿Quién es en el árbol un maestro? Vale, aquí dicen que hay una pregunta. ¿Se puede ser doble de un familiar vivo o fallecido? Generalmente, todo lo que hay, Antonella, todo lo que hay en el árbol, estamos hablando de ancestros y estamos hablando de las personas ya fallecidas. Ahorita vamos a ver cuándo podemos hablar de las personas que fallecen posterior, pero entonces siempre que estamos hablando de ancestros, estamos hablando es de las personas que fallecieron antes de mi concepción. Las personas que fallecen posterior a mi concepción e incluso en mi embarazo o en el día de mi nacimiento, sí vienen a afectarnos, pero no vamos a ser dobles. Eso tiene otro nombre y ya lo vamos a ir viendo. Entonces los maestros son esos a los que nosotros venimos a repetir su historia. Venimos a repetir sus gustos, sus formas, su historia, sus mismos dramas. Esas personitas son las que duplican en nuestra fecha. Puede ser, ya saben, por la fecha de nacimiento o por la fecha de concepción. E incluso tener en cuenta la fecha por muerte. ¿Qué pasa en el árbol? Existen árboles que pueden ser espejo. ¿Quiénes son los árboles espejo? Los espejos son me enredé, la pareja. Aquí estoy yo y mi arbolito, el arbolito de mi esposo. Entonces, finalmente terminan siendo uno espejo del otro. Si en mi árbol hay ruina económica, es posible que la reparación sea aliarme con donde hay abundancia. Si en mi árbol hay alcoholismo, es posible que me relacione en el árbol de mi esposo donde hay solo abstemios. Y así son árboles espejos para muchos programas y para muchos desórdenes. Entonces siempre estamos comparando el árbol, el uno y el otro, y por eso la unión es tan perfecta, porque finalmente venimos a hacer un trabajo de reparación. ¿Qué podemos encontrar en el árbol con las fechas? Complejo de Edipo y complejo de Electra. ¿Qué va a haber con este complejo de Edipo y complejo de Electra? Puede haber problemas en relaciones de pareja, puede haber problemas sobre todo allí. Es difícil conseguir pareja. ¿Por qué? Porque ya estoy en relación con, si es un hombre, estoy en relación con mamá. Y si es una mujer, estoy en relación con papá. ¿Cómo debo mirar allí las relaciones de Edipo y Electra? Que las fechas, por ejemplo, de mi pareja no coincidan con la fecha de mi padre o de mi madre, dependiendo del sexo del que estemos hablando. Si mi hijo, si mi esposo tiene la misma fecha o fecha parecida en el rango de más 10 o menos 10, con respecto a mi papá, podría ya yo estar en un complejo de Electra. Si yo estoy en relación de más 10 o menos 10 con la fecha de su mamá, él puede estar en un complejo de Edipo. Y entonces allí, digamos que hay problemas en la pareja donde puede bajar la sexualidad, donde la relación de pareja puede ser compleja, donde incluso concebir hijos sea difícil. Voy a revisar acá. Si soy producto de un embarazo gemelar, mi gemelo no sobrevivió. Ese evento lo debo tener en cuenta, claro que sí. Ese es un duelo no hecho y hay, en el árbol hay que colocar, hay que reconocer la existencia de ese gemelo. ¿Cómo se colocan los gemelos? Si es producto de la unión, se coloca en un triangulito y nacen, digamos que sea así. No sé si se vea bien. Y si son gemelos mellizos, entonces nacen del mismo arbolito y de la misma unión. Espero que se vea, sí.
Entonces, así se debe colocar el hijo y se debe colocar los gemelos y reconocer. Venimos muchas veces acompañados y no sabemos, y eso va a ser un yaciente, por ejemplo, que ya lo vamos a hablar, o eso puede ser un duelo no hecho. Y entonces tú que no de pronto no habías reconocido a ese hermanito, la existencia de ese hermanito, vas a vivir en un duelo, en una tristeza. Y lo que hay que hacer simplemente para sanar muchas veces las cosas del árbol es la palabra hablada, la conciencia del evento. Acá dice que con mi esposo éramos del mismo signo. Ok. ¿Qué pasa si soy adoptada? Con las adopciones, ¿qué pasa? Generalmente no tenemos la información de la familia biológica, pero la familia que nos adopta tiene toda la información y toda la información de la familia adoptiva es la que vamos a adaptar. Los árboles siempre lo que hacen es complemento y no vas a dar con una familia que no venga con lo mismo que tú tienes que sanar. Entonces, funciona, y para saber que eres adoptado, entonces lo que vas a colocar es en esta, la línea que da de nacimiento, al lado vas a colocar una punteada para saber que eres en adopción. Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué más buscamos en el árbol? La cripta. ¿Qué es la cripta? Es esos secretos que hay en el árbol, el incesto, el robo, el abuso, la muerte, el asesinato, eso que guardamos, el suicidio, esas cosas que el árbol no quiere revelar. Antes las enfermedades psiquiátricas también eran un secreto y estas personas eran escondiditas. ¿Qué más hay en el árbol? Muertes accidentales muchas veces, los suicidios, los asesinatos, bueno, esas cosas. El hijo síntoma. ¿Quién es el hijo síntoma? Es ese hijo que decide por amor al clan guardar toda la información de los síntomas, y es muy posible que tenga situaciones psiquiátricas o que tenga vidas muy complicadas. Existen hijos síntomas que vienen por amor a los descendientes y a sus colaterales, cargando toda la situación del árbol. El incesto simbólico es un poquito parecido al complejo de Edipo y al complejo de Electra, porque allí estoy en relación o mi pareja es un doble de alguno de mis ancestros. Entonces, pues allí lo que va a suceder es que va a haber mucha dificultad en la concepción o va a haber una baja sexualidad. Si hay un buen sexo, es posible que exista ciática, que exista herpes o que exista la cándida. Entonces, ¿cómo saber o cómo empezar a separar? Pueden hacer el árbol en casa, poner foticos y darle a cada uno su lugar para separarlos y saber que así, pues ya se dio la unión, pero acá está mi papá, acá está mi esposo, y los estás viendo y sabes que son distintos y que no estás en relación con tu padre. Por ejemplo, esa es una de las formas de saber que estoy en una relación incestuosa, porque generalmente estamos hablando de las mujeres, sobre todo. Mi esposo es como un niño, mi esposo, y mandamos esas frases, y cuando estamos mandando esas frases puede haber situaciones en el árbol que nos estén también hablando de cómo salir de allí. El síndrome de aniversario son las fechas importantes en el árbol. Por ejemplo, el matrimonio de mis abuelos fue muy importante para todo el clan y fue el 10 de marzo de 1920, y entonces yo nazco el 10 de marzo de 1981. Ese puede ser un síndrome de aniversario. En honor a la unión de mis abuelos, yo decido nacer en esta fecha. Esas fechas también son importantes tenerlas en cuenta. Las fechas que vamos a tener en cuenta son las de nacimiento, las fechas de concepción y las fechas de defunción, porque las fechas de defunción también nos indican en el arbolito quién es el doble, quién es el yacente, por ejemplo. El síndrome del yaciente es un síndrome que nos habla de una situación de no reconocimiento. Es esa personita que por amor al clan viene cargando una situación de un ancestro. Entonces, ¿quién es un yaciente?
Existen dos tipos de yaciente, el yaciente vertical y el yaciente horizontal. El yaciente horizontal es, vengo cargando al muertico, pero entonces los muertos son mis hermanos. Entonces, si antes de mí hubo un aborto, por eso es importante poner los abortos, que son los punteados, porque si antes de mí hubo un aborto y ese hijo o ese bebé, así hayan sido 3 días, 5 días, 10 días, un mes, 3 meses, cuando está ese bebé allí y no ha sido reconocido su presencia en el árbol, es posible que nosotros vengamos cargando ese muertico por amor a él. Es como si estuviésemos parados en la estación de tren y este chiquito decía, venía con un papelito que decía, voy para la casa de Juan y María. Y resulta que decía, el bus pasa el 30 de noviembre. Y resulta que el bus nunca pasó, pero él se quedó allí esperando que el bus pasara. Entonces vengo yo, ya a nacer, y a mí sí me esperan. Y cojo el papelito y me encuentro allí a mi hermanito y le digo, ¿usted para dónde va? Y me dice, para la casa de Juan y María. Ah, yo también. Camine, vamos. Y entonces vengo cargando yo a este muertico. ¿Cómo sé? ¿Cómo se verifica? Entonces, fechas de esos hermanos. ¿Cómo sé que soy un yaciente? Porque está la tristeza permanente en mí. Porque son personas que hablan muy bajito, porque no quieren despertar al muerto. Son personas que cuando están dormidas duermen en posición como si estuvieran muerticos y no se mueven casi. Entonces tienen las manos así o tienen las manos así y están, digamos que siempre en un sueño profundo, pero no hay movimiento a la hora de dormir. Estas personas pueden, por ejemplo, siempre comprar 2 cosas, 2 camisetas, 2 pantalones, porque no solamente compro el mío, sino también el de mi hermano. Son personas que definitivamente la tristeza los acompaña, son personas que les gusta mucho, dependiendo del lugar, o vestir de blanco, si así se representa el duelo, o vestir de negro, si así se representa el duelo. Voy a revisar acá. Yo me casé el 14 de julio y mi fallece el 15 de julio. Ok, mi padre murió el 28 de septiembre y mi hijo nació el 29 de marzo. Y mi esposo el 22 de marzo. Allí hay relación, allí hay maestría entre tu hijo y tú, entre todos, porque está por fecha de concepción y por fecha de nacimiento. No es el 29, es el 28. Ojo, revisa Catherine porque a veces esos errores no son tan errores y puede haber allí algo de información también cuando uno se equivoca. Entonces, ¿qué más tiene un yaciente? Puede tener enfermedades como la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque son personas que se quedan rígidas y el dolor es muy fuerte, entonces digamos que es como acercarse al muerto con la rigidez. Bronquitis, asma, Parkinson, la obesidad puede haberse también. Lo que les digo, lo que hay que revisar es las fechas en el yaciente horizontal, las fechas y si hay abortos antes. Y en el yaciente vertical, que pueden ser abuelos, bisabuelos, tíos abuelos, tíos bisabuelos, tatarabuelos, que estén en relación con mi fecha de nacimiento, mi fecha de concepción. ¿Qué hay que mirar allí? Simplemente puede ser el yaciente o puede ser maestría, que hay que revisar los síntomas adicionales, que estén en coherencia con la tristeza, que estén en coherencia con todas estas, digamos que, observaciones que les di. Si no, puede que no sea yaciente, puede que simplemente sea un maestro y esté cargando como la información de ese ancestro, pero pues no necesariamente desde la tristeza o desde el dolor. Los dobles, ¿quiénes son los dobles? Son aquellos a los que venimos a repetir. Entonces, ¿qué repetimos? Repetimos la historia, repetimos las situaciones que este personaje dejó de hacer. Entonces, por ejemplo, fue una persona que murió joven
y siento yo que le faltó vivir, entonces yo termino viviendo todo lo que él no vivió. Son cuestiones que están en la inconsciencia, no están en la conciencia. No es que yo diga, ah, sí, claro, mi abuelo que murió de en tal fecha, yo lo vengo a repetir y yo continúo su historia. No, sino por información de clan, por información de inconsciencia, que es nuestro 95%, es allí donde la información está y es lo que venimos a codificar. Entonces no necesariamente es el que repite todo o el que carga al muerto, sino de acuerdo a lo que nos corresponda en el árbol. El heredero universal, ¿quién es el heredero universal? Este personaje que, por ejemplo, murió el día que yo nací. Entonces, allí puedo estar heredando todo también. Solamente que no está desde el dolor del yaciente. Está simplemente la relación con lo que tengo que conservar, con lo que tengo que continuar de este personaje. Este heredero, ¿qué hace? Venir a vivir por amor o morirse el día de mi nacimiento como regalo para decirte, te amé tanto, fuiste tan importante para mí que morí el día que tú naciste. Pero no se vuelve yaciente, no se vuelve doble, simplemente es el heredero universal y eso se considera el regalo del árbol. Porque por amor a ti me muero el día en que tú naces. Estos pueden estar, que era lo que les decía, esto pueden estar posterior al nacimiento, no necesariamente son anterior al nacimiento. Entonces, este heredero universal puede heredar después de que fue concebido durante su vida o antes, pero si no hay dolor, pues bueno, no pasa nada. ¿Cómo sé que estoy reparando? Puedo reparar, como les digo, por igualdad, puedo reparar por diferencia. Y hay una situación que me parece muy bonita, y es las relaciones en nuestras profesiones. Voy a leer aquí un poquito a ver si hay algo con lo que nos podamos nutrir un poco. Cuando dos personas, Fanny, no te entiendo cuando dos personas. ¿Qué significa cuando una persona fallece un día después de su cumpleaños? ¿De su propio cumpleaños o de tu cumpleaños, por ejemplo? Si es de su propio cumpleaños, puede estar haciendo referencia a él mismo. Si es de tu cumpleaños, tú eres su heredero universal y lo que te dio fue un regalo porque fuiste muy importante para él. No es más. Entonces, las profesiones que reparan. Los que buscan el padre, los que están buscando padre perdido en el clan, por ejemplo, son todos los que corresponden a las fuerzas militares. Policías, la marina, soldados, todo lo que es militar, los porteros, los vigilantes, las redes de cómputo, los de programación, el electricista y el carpintero, estamos buscando un papa perdido. Cuando hay un reconocimiento cuando no hay un reconocimiento del clan, ¿quiénes son? Los que trabajan en política y en labor sindical, cuando no hay un reconocimiento del clan. Los que quieren sanar el clan. ¿Quiénes quieren sanar el clan? Pues los médicos, los enfermeros, los terapeutas quieren sanar el clan. La comunicación con el clan son todos estos que están en locución, en comunicación, el locutor, el periodista, los diseñadores gráficos, los publicistas, los relacionistas y los embajadores están hablando de la comunicación del clan o reparando el clan. ¿Quiénes quieren unir al clan? Los que están alrededor de la mesa. El chef, el cocinero, el repostero, el mesero, el agricultor y el panadero. Los que quieren educar al clan, por supuesto, los profesores. Los que quieren proteger los niños, entonces el pediatra, el educador, los niñeros. Los que quieren impedir la separación del clan, entonces allí puede estar el costurero, el sastre. Los que quieren revivir o rescatar a un desaparecido, entonces los rescatistas, el chofer de ambulancia, los que socavan como al fondo, los alpinistas, los detectives, los de primeros auxilios,
el actor está allí y los entrenadores deportivos. La alegría del clan, los músicos, los cantantes, los payasos, la salud mental del clan, la psiquiatría, los psicólogos, los neurólogos, los coaching y los terapeutas también pueden estar allí. Dar casa al clan, entonces están los agentes inmobiliarios, los arquitectos, los ingenieros civiles, el albañil, el que pinta la casa también. Los que limpian el pecado del clan, puede haber sacerdotes, puede haber monjas, el misionero, el catequista, estas personas que están al servicio como de la parte espiritual. Trabajadores sociales también están allí. Los que reparan el dinero perdido del clan. Los que reparan el dinero perdido del clan, entonces están los contadores, los administradores de empresas, los cajeros, los agentes de seguros y los que están en relación con bancos. Los que reparan el autoestima del clan, los dermatólogos, los esteticistas, los maquilladores, el peluquero, los modelos también están allí. El amor de las mamás, los que reparan el amor de la mamá, están las personas que están en nutricionistas, el veterinario está allí, los paseadores de perros son los que trabajan con perritos. Los que quieren alejarse o huir del clan. Entonces están los agentes de viajes, los personales de cruceros, los capitanes de barquito también, los pilotos de avión y pues todo lo que sea en relación al turismo. Descubrir los secretos del clan, los antropólogos, los bibliotecarios, los archivistas, los sociólogos y las secretarias. Los que quieren reparar el clan en general, los dentistas, los mecánicos, las reparaciones, los partos, los equipos de maquinaria y las herramientas. ¿Cómo sé que mi profesión es en reparación? Porque no hay disfrute, porque no disfruto lo que hago, porque así gane dinero, el dinero no me rinde, o porque gano poco. Esa es una forma de saber que estoy en reparación. ¿Qué debo hacer cuando estoy en reparación en una profesión? No necesariamente es cambiar de profesión, sino simplemente hacer conciencia de que estoy reparando ese dolor de mi clan, el dolor de la mamá ausente, de la mamá perdida. Acá, como dice María Luz, la autoestima del clan. Así que, bueno, es saber que estoy en reparación y ponerte muy consciente que estoy reparando ese dolor quizá de mi árbol, y de esa forma es darle un vuelquito también, honrar a los ancestros, a los que estuvieron antes de nosotros, y es posible que el dinero empiece a fluir o tú empieces a disfrutar de tu profesión. Esas son muchas de las cosas que tiene el árbol: el doble, los maestros, el heredero universal, el yaciente. Y no todo es tan malo, porque no solamente heredamos las dificultades, también heredamos los dones de esos ancestros, eso bonito que hicieron, ese que tocaba guitarra, ese que era gracioso, ese que era muy hábil para las matemáticas, ese que era hábil para tener, digamos que las cuentas. No solamente reparamos los secretos y lo triste del árbol, sino también eso lleno de amor. Entonces, como les dije que empezaran haciendo su arbolito, ahora voy a contarles cosas para nutrirlo. El hombre debe ir a la derecha. Entonces, si miramos el árbol en la construcción que ustedes se supone que ya hicieron, yo lo voy a construir así, suponiendo que estos son mis zapatos. O sea que estoy mirando hacia allá, que se supone que acá sería la vida. Y acá voy a colocar a mi papá y a mi mamá. Papá, si estoy así, papá va a mi derecha, aquí iría el hombre, y aquí iría la mujer. Mamá a la izquierda. ¿Por qué esto? Porque la mujer cuida el corazón de su hombre. Y entonces allí está la información cuando, por ejemplo, estamos invertidos, cuando es el hombre ocupa el lugar, están contrarios,
Entonces quiere decir que de pronto estemos invertidos en el femenino y en el masculino, y yo sea más fuerte que mi pareja, o que no permita o que estemos en competencia permanente. Allí hay cosas a resolver y es cada uno a asumir su rol, porque las parejas no venimos a competir, venimos a complementarnos, que es muy diferente, porque cuando estamos en competencia se ve la diferencia y no se ve el acoplamiento, entonces somos distintos. Lo único que debemos hacer iguales es ganar plata iguales, pero de resto hay unas cosas que las mujeres hacemos, hay otras cosas que los hombres hacen, y lo que debemos es ser conscientes de ello y simplemente entrar en trabajo en equipo y no entrar a competir. Entonces esas son cositas para trabajar el árbol. Vamos a revisar acá si hay preguntas, si hay más información. Cuando dos personas o varias cumplen un mismo día, ¿qué representan en el árbol? Pueden estar representando a un ancestro, pueden estar representando, haciéndole honor a ese ancestro y queriendo ser, representarlo, ser que sea su maestro, porque están honrando finalmente a ese ancestro, a ese abuelo, a ese bisabuelo. Entonces es finalmente mostrarle el amor y decirle, hey, aquí estamos para continuar tu vida. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el duelo? ¿O qué hay que hacer para sanar? El duelo de lo existente y de lo no existente. En nuestro árbol, como les digo, que estén libre de pecado, lance la primera piedra y no va a ser fácil. Vamos a encontrar muchísimas carencias, muchísimas dificultades, suicidios, como les digo, robos, atracos, incesto. ¿Qué hay que hacer? Nada, amar el árbol, lo hicieron perfecto para que hoy estemos acá y es simplemente no juzgar. Cuando dejamos de juzgar, podemos llegar a perdonar, porque en la primera parte del perdón es simplemente no juzgar, porque cuando no hay juicio, no hay juzgamiento, pues realmente no tengo nada que perdonar. Y fue perfecto, porque si no hubiese sido perfecto, yo no estuviese acá. Así que eso es lo que hay que hacer con el árbol, honrar a estos ancestros, honrar la vida, porque el yaciente se vuelve tan complejo, porque por ejemplo, fue un duelo no hecho, fue un desaparecido, es una persona que no ha sido reconocida en el árbol. Entonces, este personaje viene a vivir su vida desde el dolor, desde el lado de la muerte, pero una vez se reconoce la vivencia, es posible que ya deje de existir el dolor y pueda vivir desde la alegría. Mi hija y mi madre se llaman igual, y mi hija nació el 20 de octubre del 2004 y mi madre fallece, el 20 de mayo, 20 de octubre, 20 de mayo, no están en la misma línea, pero se me subió. Pero es posible por la fecha que tu mamá le haya dicho a tu hija cuán realmente es importante para ella. Así que digamos que allí solamente es saber que el amor existe y que tu mamá le dio ese regalito, así sea por el número, porque no están en la misma línea vertical, entonces es posible que no necesariamente mayo y octubre no están en la misma línea, entonces no sea ni maestro ni yaciente, pero sí por el día 20 es el regalito de estar allí. Porque yo me relacioné con dos hombres que son como yo, el segundo hijo, igual es difícil de alcanzar una buena relación. A veces es posible que busquemos también esos dobles, no solamente el complejo de Edipo y Electra, con papá y mamá, sino también con hermanos. Entonces es posible que ahí la sexualidad sea difícil, la relación sea difícil de mantener, porque no podemos tener relaciones incestuosas. Entonces no podemos tener un hijo con mi hermano, por ejemplo, no podemos tener un hijo con mi padre o un hijo con mi madre. Entonces allí se empieza a complicar un poquito la relación de pareja, ser difícil la sexualidad. Pero si tenemos en cuenta que ponemos las dos foticos, son seres distintos, no me metí con mi hermano, no me metí con mi padre, es posible que desde el amor se pueda sanar. Igual es trabajarlo a nivel de inconsciencia. ¿Qué hacemos nosotros en el trabajo terapéutico? Ir a explorar e ir a sanar, e ir a decirle, abuelo, permiso para hacerlo distinto a ti. Hoy te entrego lo tuyo y me quedo con lo mío.
Y podrían hacer esta frase y repetirla y pintarle al abuelo o buscar una foto del abuelo y decirle por 9 días, por ejemplo, o por 40 días, si quieren hacerlo un poco más profundo, permiso para hacerlo distinto, abuelito, permiso para entregarle lo que le corresponde a usted y yo me quedo con lo mío, que es el amor, la libertad y el gozo. Así que puede ser una forma también. Yo nombré a mi hija menor con el nombre de mi abuelita. ¿Hay alguna relación? Claro que sí. Creíste que por amor a tu abuelita, le ponías el nombre, pero no solamente le estás poniendo el nombre, le estás poniendo todo lo que esta abuelita hizo en vida. Entonces es como si tu hija tuviese que ser como la abuelita, hacer la sopita de la abuelita, ser amorosa como la abuelita, y es posible que sea un peso para la niña. Entonces es empezarle, por ejemplo, a trabajar los hijos, cómo podemos trabajar con los hijos que están pequeños todavía, con el proceso de hipnopedia. Y es cuando los niños están dormidos, posterior 2 horas más o menos, que es el sueño profundo, empezarle a decir a los chiquitines, tu vida es distinta, eres libre, no necesitas representar al abuelo, no necesitas representar a mamá, no necesitas representar a nadie. A partir de ahora eres libre, por amor a mí y por amor a ti mismo, vete tranquilo con tu propia vivencia. Eso es lo que puedes hacer con los chiquitos y es trabajar con la hipnopedia, liberarla de esa carga, porque pues nada, ya el nombre está. A mí me pasó con mi hijo, yo pues tuve muy en cuenta no ponerle los nombres repetidos a mi hijo de nadie para no darle el peso de la ley. Pero resulta que le puse a mi hijo José Alejandro, y José es protector de Dios, y Alejandro es salvador de los hombres. Posteriormente fue que encontré ese significado. Y cuando fui a mirar ese significado, resulta que mi padre se llama Salvador. Así que de alguna manera Alejandro, está representando a Salvador, que es mi padre. Otra cosa curiosa es que mi hijo nacía el 12 de diciembre y nació el 12 de noviembre. Amorosamente se adelantó 4 semanas para nacer 3 días después que mi papá. Así que mi hijo, por amor a mí, vino a reparar a mi papá y esa relación mía con mi padre. Así que cosas así pasan en el árbol. Por amor a mí, o lo que yo no había visto de mi árbol, de mi relación con mi papá, mi hijo viene a mostrarlo. Eso es lo que hacemos los hijos, por ejemplo. Si no vimos ese dolor, el nuevo hijo viene a mostrarlo. Si no vimos esa situación carente, el hijito viene a mostrarlo. Por ejemplo, los abusos sexuales. Muchas veces los hijos, nosotros pasamos por alto un abuso sexual porque no somos conscientes, porque somos inocentes, por lo que sea. Y nuestros hijos amorosamente viven el abuso sexual. ¿Por qué? En una medida más grande, en una medida igual, en una medida con un matiz distinto, pero de alguna manera estamos reparando el clan. Y es allí cuando reconocemos que ha habido una dificultad de abuso sexual en mi clan, o en mí, o en mi abuela, ya deja el problema de aparecer porque ya ha sido reparado. Así que esas son las formas, así que así aparecen las situaciones de árbol. Eso es lo que buscamos. Les pido que si quieren coloquen preguntitas, sigan colocando preguntas, si tienen preguntas, de nutrir el arbolito. Mi abuela nació un 1 de octubre y mi hija un 5 de octubre. Bueno, ahí sí son dobles. Entonces sería con mucha más razón, hablarle a tu chiquita de la hora en hipnopedia, que suelte la abuelita, que no necesita representarla, que es libre y que no necesita, pues que por amor a ti, gracias, pero que no necesita cargar a la abuela, que la abuela es la abuela y ella sí. Mi madre cumple años el 28 de agosto y yo cumplo el 28 de julio. ¿Tenemos el vínculo de herencia de karmas? No, porque tú estás en agosto, ahí no está el rango de más 10, menos 10. Sería 28 de agosto, sería al 18 de agosto y a julio sería más o menos al 8 de julio. Entonces ahí digamos que no habría el rango, porque se pasa de mes. Es cuando está
o empezando o finalizando. Un duelo no hecho, ¿cómo se repara? Haciéndolo. ¿Qué debo hacer? Hacer el duelo. Entonces puedes poner la fotico del abuelo y puedes poner tu foto al lado y empezarle a hablar durante 9 horas y colocarle una velita y decirle, abuelito, no hice tu duelo en ese momento, me duele mucho que hayas partido, te extraño mucho, y deja salir todo lo que venga. Avanzas tu foto, las pones las dos, pero entonces la hora siguiente la foto va corriendo, la tuya. El abuelo se queda en la muerte y tú sigues avanzando a la vida. O el abuelo se queda en la luz y tú sigues avanzando a la vida. Y vas corriendo tu foto, corriendo tu foto, corriendo tu foto. Al cabo de más o menos 9 horas va a ir cambiando esa emoción o ese sentimiento de ese duelo que no se realizó. Y ya puedes dar por hecho. ¿Por qué 9? Porque ese 9 es tal cual, perdón, como la novena que antes se usaba. Era importante acompañar a estas personas que partían esos 9 días. Así que 9 horas también puede ser perfecto si lo quieres hacer por 9 días. Magnífico. Entonces es entrar en coherencia con esos procesos y hacerlo. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Mi mamá me dice que siempre me pasará. ¿Cómo liberarme de los karmas del clan? Reconociéndolos. Reconociéndolos básicamente, sabiendo que ellos tienen una situación y tú otra, y pones al abuelo, citas a la abuela y le dices, abuelita, permiso para hacerlo distinto a ti. Te amo, te honro, te reconozco, pero a partir de ahora lo hago distinto. Mi padre adoptivo me cambió la fecha de nacimiento y la fecha que me colocó fue el día en el que él falleció posteriormente. Ahí está el amor por ti. Básicamente lo que te dijo es, tú eres mi heredera universal y aquí está mi regalo. Y seguramente no lo hizo por hacerlo de maldad, simplemente por decirle cuán importante fuiste para él. 2 hermanos que llevan el nombre de mi papá, se me fue, y el hermano mayor lleva el nombre de mi abuelo. Allí están representando, por ejemplo, a tu papá, a tus hermanos, son dobles de tu papá y seguramente les toca continuar todo lo que papá hacía. Yo nací en diciembre y mi madre en mayo. Por más o menos 10, mi maestro está en mayo. Mi madre es mi maestro o no aplica porque ha fallecido. Claro que aplica. Si falleció igual, es tu maestra y es como si fuese la persona a la que vinieses a aprender demasiadas cosas y quisieras repetirlo. ¿Qué sucede cuando una persona no ha fallecido? Igual, perdón, no ha fallecido, porque no ha fallecido. Igual es tu maestro, es la persona a la que tienes que representar y la persona a la que quieres seguir. ¿Qué sucede cuando una persona se siente culpable por haber hecho un procedimiento que ya no había solución? Perdonarse, básicamente es eso, perdonarse. No hay solución, ya se hizo. Si es un aborto, por ejemplo, es darle algo a ese bebé, darle un sentido de vida. Entonces, ¿qué te vino a enseñar en el momento que hiciste ese aborto? Entonces, seguramente fue posterior que no se hacía, que se hacía, que era más importante mi salud, que era más importante mi libertad. Y es tener en cuenta eso y darle ese sentido de vida al bebé. Darle algo, darle su motivo de vida y también de muerte. Cumplo el 29 de diciembre, mi tío muere el 29 de diciembre y mi hija nace el 31 de octubre. Si, por ejemplo, tu tío contigo es un doble y tu hijita puede ser o yaciente, toca revisar como el comportamiento de ella. Pero entonces, ¿qué hay que hacer para que no sea yaciente? Hacer el duelo y hacer el reconocimiento en el árbol. Poner la foto bien grande por todo lado de ese tío. Yo soy heredera de mi abuela en desvalorización no deseada. Fue corrida del hogar de la familia y por años de la abuela no se habló.
la conocí, con la muerte de mis padres, conocí la historia y regresé al árbol, a la abuelita. Justamente es eso, es ponerla en el árbol, es reconocerla, es honrarla. Y mira cómo tú, que eres la representante de ella, eres quien le ha venido a poner el puesto. Una vez le pongas el puesto, te liberas de esa historia y empieza a hablar de por amor a ti, abuela. Ahora yo me doy mi valor, por amor a ti, abuela, soy reconocida en mi clan. Por amor a ti, abuela, hago todo lo que sea necesario para que me reconozcan. Mi tía nació el 24 de diciembre y yo el 24 de junio. ¿Tengo alguna similitud con ella? Sí, claro. ¿Está en tu misma línea de afinidad? Es posible que sí. Que tengas toda la afinidad con ella, que sea doble tuyo, pero pues más que cualquier cosa, es afinidad. Gracias por tanta información, a ti por estar acá, como siempre. Bueno, entonces eso es lo que hay en el árbol, muchísimas cosas más del árbol, hay muchísimas cosas que mirar. Es no entrar en el árbol desde la angustia y desde el miedo, es entrar en el árbol desde el amor por esos ancestros, por su historia, por su vida, por el reconocimiento, para sanar justamente esas cositas que ellos vivieron y nosotros poder continuar viviendo en libertad. Si somos papás, por ejemplo, y ya hicimos lo que hicimos, como yo ponerle el nombre a mi hijo desde la inconsciencia, podemos sanarlos con la hipnopea. No aterricé en el momento porque mi hijo ya tiene 15 años y ya no, pero sí le puedo contar historias o le puedo contar el cuento completo y decirle, mira, hijo, gracias por esto que has hecho, pero no necesitas continuar con la historia de tu abuelo. Así que tú eres libre y puedes continuar con tu propia vida. Esa es la forma como sanamos, esa es la forma como reconocemos a nuestros ancestros. Así que bueno, ahí está. Queda grabado, sí, queda grabado acá en Fundación Mi Colmena, que está compartiendo con ustedes información súper nutrida todos los días. Mañana tenemos 2 charlas súper bonitas de víctima a empoderado, y absolutamente invitados y terapeutas sin tanto cuento. Así que no se pierdan Fundación Mi Colmena, por favor sigan si no están siguiendo, igual mis redes sociales. Mi nombre es Carolina Albarracín, Carolina con K. Allí están las redes en pantalla. Arroba Carolina Albarracín en Instagram, acá en Facebook es Carolina Albarracín Terapeuta. No me quedó claro el tema de mi hijo y mi esposo. No me quedó claro el tema de mi hijo. Ay, se me fue. Mi esposo y mi padre. ¿Cómo puedo contactarte para aclarar dudas? Redes sociales, puedes seguirme y allí están los teléfonos de WhatsApp, que es en Colombia más 57 350 547 5928. Y acá Carolina Albarracín Terapeuta, en Instagram Carolina Albarracín en Instagram solamente. Y próximamente a través de Fundación Mi Colmena está el directorio holístico. Allí nos podrán encontrar a todos los terapeutas que hemos decidido pertenecer en este directorio de Mi Colmena y encontrarnos también para terapias. Recuerden que el primer fin de semana de noviembre se va a hacer la feria holística y van a tener descuentos con los terapeutas que estamos allí aliados y van a tener muchas sorpresas para ustedes. Así que en contacto y pues pilosos atendiendo esta invitación del primer fin de semana de noviembre con la feria holística. Recordarles nuevamente el concurso que hizo o el proceso que está haciendo Liu Arellana, escribir en Facebook y escribir al WhatsApp de Fundación Mi Colmena. Gracias por su tiempo, gracias por su luz, gracias por su compañía. La información queda también en pantalla, está corriendo en los mensajitos que aparecen allí. Gracias por su luz, por su compañía, que ustedes participen, hacen más nutrido esto y más divertido. Gracias por estar acá y bueno, compartan no solamente esta charla, sino también Mi Colmena, que está llevando a ustedes muchos mensajitos bonitos.
Gracias, gracias, gracias. Una linda noche y espero que sigan conectados con nosotros. Un abrazo, linda noche.